Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Hola, Todo buenas. bien. ¿Todo bien? Hola, doctora. ¿Cómo andan? Mm, Bien. ¿Qué cuentan? Hola. ¿Cómo les fue en su semana? En su semana quirúrgica. Bien divertido. ¿Divertido? ¿Qué les dejaron hacer? Cansativo. Cansativo. Yo también estoy cansada. Hoy me tocó ayudar a una yeyunostomía. En realidad vamos a hacer una gastrostomía de alimentación y tenía un tumor en la unión esófago-gástrica y el estómago no lo podíamos movilizar, así que al final cambiamos de plan y hicimos una yeyunostomía. ¿Ustedes qué cirugía vieron? ¿Vieron gastrostomías y yeyunostomías hasta ahora como vías de alimentación? Hasta ahora No, no. no, nosotros no. No. ¿Y qué hacen cuando tienen pacientes que no pueden comer? ¿Qué han visto? Porque es un tema, o sea, esa es una de las cosas principales que tenemos. Alimentación, sí, alimentación parenteral, ¿no? Parenteral es una opción. ¿Cuál es la contraalimentación parenteral versus la enteral? ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de cada una, saben? Bueno, ¿Quién se los enteral viene? es que continúa la actividad gástrica, gástrica o, digamos, a nivel intestinal. Se Ujú. mantiene activo, eso es importante, ¿no? Bien, entonces conservamos el trofismo, que eso es súper importante, sobre todo a la hora de la realimentación. Bien, eso es lo principal. O sea, siempre que podamos optar por la vía enteral, tenemos que ir por la vía enteral, ¿sí? Eso siempre. ¿Y qué tienen? ¿Y por qué uno no elige la enteral en el caso y opta por la parenteral? ¿Tienen ni idea? ¿O cuándo elegirían Bueno, ustedes? sí, cuando hay hilo paralítico, cuando es imposible hacerlo a nivel enteral, se hace parenteral, sí. ¿Y cuándo más? ¿Y cuál sería la desventaja de la parenteral? Riesgo de infección porque tenés Bien, una... porque va por catéter. Bien. ¿Qué más? Diarrea, hiperglicemia. Lo más difícil de manejar son las hiperglucemias. Es terrible, a veces los pacientes casi que se le puede, lo contraindican por el hecho que no pueden manejar las glucemias, ¿sí? Es una de las principales causas o complicaciones a la hora de manejar una alimentación parenteral. Y lo que es la vía enteral, obviamente siempre se prefiere porque mantenés el trofismo, puede dar diarrea, en ese caso tenemos que bajarle el volumen de alimentación, ¿sí? O sea, pasarle menos cantidad de líquido de alimento, ¿no? Pero sí, son como las principales causas, digamos, elecciones. Eh, Profe, cerraste tu en micrófono. mutuo, ahora sí. Sí. ¿Y vieron alguno de los temas que hayamos discutido estos días? En cirugía, ¿Pudieron ver sus conclusiones? Sí, en cirugía. sí, O, sí, o- o mucha hernia, internados, mucha digamos. apendicitis, mucha, demasiado. Bueno, justo que tuvieron la clase de hernias. Eh, Tuvimos chicos, les quería... Sí, una hernia inguinal indirecta también, que se tuvo que operar. ¿qué se tuvo que operar? ¿Atascada o no? O sea, Eh, complicada. no, no, pero era recurrente y generaba malestar en el paciente. Eh, Ujú. era, mm, eh, era incoercible. Ok, o sea, era una hernia asintomática. Sí. La nuestra sí Mm. era complicada y ahí hicieron una hernioplastia primero, después Ujú. volvió, hicieron una hilostomía con eventración con malla. Hicieron primero una hernioplastia y después, ¿qué le pasó? No entendí. Y, o sea, porque estaba muy complicada cuando llegó, entonces primero hicieron una hernioplastia, después volvió, Sí. después de un rato hicieron una hilostomía con eventración con malla. Ah, o sea que estaba comprometido el intestino, la vascularización y no se vio en el momento. Sí,
Bueno, eso puede llegar puede llegar a pasar. No es lo ideal, pero puede llegar a pasar. Esperen que quiero que hablemos de un tema mientras descargo otro. No, estaba tratando de abrir. Nosotros operamos un paciente con una ventración con pérdida de domicilio. Y el otro día, si bien hablamos de ventraciones y hablamos de lo que era la pérdida de domicilio, no hablamos de lo que son los índices para calcular la complejidad quirúrgica. ¿Saben lo que es el índice de Tanaka o no? Es una medición, ¿no? Del tamaño, puede ser en tomografía. Exacto. Exacto, es una medición. Se mide el volumen del saco y el volumen de la cavidad abdominal. Y se hace una relación. Se divide el volumen del saco coronario sobre el volumen de la cavidad abdominal y se multiplica por 100. Si eso te da más de 25%, o sea que tenemos entre más de un 20 o 25% de contenido fuera de la cavidad abdominal, tenemos que hacer maniobras preoperatorias para poder relajar esa cavidad y que las cosas vuelvan a entrar, ¿sí? O sea, el intestino vuelva a poder estar dentro de la cavidad. ¿Qué se les ocurre que uno puede hacer de manera preoperatoria para relajar o aumentar la capacidad de la cavidad abdominal? Por lo que yo había leído, se hacían incisiones laterales, ¿no? Así disminuye un poco la presión Sí, pero intraabdominal, podría ser. eso es en el preoperatorio tenés que pensar. Algo en el preoperatorio. Perdón, ¿podías volver a preguntar? Claro. ¿Qué maniobras? Ustedes, como bien dijo su compañero, con el índice de Tanaka, calculan, por ejemplo, qué porcentaje de pérdida de domicilio tenemos en las vísceras, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Cuán hacia afuera está el intestino, ¿ok? O sea, todo el contenido de la cavidad abdominal y cuánto me va a costar a mí volverlo a meter para adentro. Porque, ¿qué pasa si yo tengo una hernia con pérdida de domicilio que lo operas al paciente sin ningún tipo de preparación y metes todas las vísceras adentro? ¿Qué es lo que le va a pasar? Síndrome compartimental. Va a tener un síndrome compartimental más que nada restrictivo a nivel respiratorio, o sea, al paciente le va a costar mover el diafragma, ¿sí? O sea, no va a poder manejar las presiones, los volúmenes, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer previamente para que eso no nos pase? ¿Qué se les ocurre? Dentro del preoperatorio, con un índice de Tanaka más del 25%. Al paciente lo internamos, pero lo internamos para hacerle ¿qué? ¿Qué se les ocurre? No se les ocurre nada. ¿Escucharon hablar del peritoneo preoperatorio? Sí, es verdad, era eso. Vale, no me acordaba, sí. Eso, qué es lo que se hace? Se insufla en el abdomen, ¿no? Se insufla el abdomen y además el paciente se lo interna, se le pone un catéter dentro de la panza para llenarlo de aire, ¿sí? Entonces, a medida que vos vas insuflando y vas pasando aire, vas distendiendo la cavidad abdominal, ¿sí? Más o menos le calculas hay que llegar a introducir unos 2 litros aproximadamente, ¿sí? Y eso Doc, ayuda entonces, a Profe, pero relajar la pared, eso no se hace ¿sí? en el preoperatorio inmediato, ¿no? Se hace tipo días antes. Un mes Como que antes. es como se va estirando progresivamente, ¿no? Claro, Pero es hay un mes, lo un tenés que tener. cuánto tiempo. Y como un mes, por lo menos un mes. Ah, mira. Por lo menos un mes. Sí, 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 sí. Quería mostrarles Justo tenemos un paciente que tenía una entración con pérdida de domicilio y quería que la vieran. Una Pero obvio consulta. que El sí. aumento de la presión intraabdominal ¿no Mm. podría generar que esa hernia aumente como el contenido herniario? En realidad, sí, va a aumentar el contenido herniario. Lo que pasa es que el paciente lo va a tener más hacia afuera, ¿sí? O sea, va a aumentar. Esperen que ahí les voy a mostrar una foto. Eh, perdón, había una pregunta en el chat y no la vi. Insuflar el abdomen, perdón. Estaba queriéndoles descargar la imagen para que la vieran. Miren, ¿qué opinan de esta ventración? ¿Qué les parece? Esto es una ventración gigante con pérdida de domicilio, ¿sí? O sea, está todo el contenido de la cavidad abdominal afuera. ¿Se dan cuenta de eso, no?
totalmente afuera. Imagínense, acá está el catéter puesto, esto es un Goni Moreno, preoperatorio, ¿sí? Fíjense cómo está el catéter puesto bajo guía ecográfica a nivel de la cavidad abdominal, hay que verlo con ecografía para no invocarla ninguna víscera hueca, ¿sí? Y lo que se hace es se instila aire y más o menos 2 litros hasta que el paciente le refiere dolor. Cuando el paciente refiere dolor o molestias, paras la insuflación, ¿sí? En línea de Tanaka, el paciente lo pasan por el tomógrafo y miden la distancia, el volumen de la cavidad, desde las apófisis transversas hasta el orificio del anillo, ¿sí? Medís de acá para acá un eje, de arriba abajo otro eje y en el transversal otro eje. Y eso te da un volumen. Haces lo mismo con el saco, calculas este volumen, ¿sí? O sea, alto por ancho por profundidad, ¿sí? Como cualquier volumen de una esfera, ¿sí? Y lo multiplican por un coeficiente que es 0,52. Eso lo dividís, el del saco, sobre el abdomen por 100 y te va a dar un porcentaje. Si es mayor a 25, esos pacientes requieren insuflación preoperatoria o algo que se está usando también es se coloca Botox a nivel intra de la pared abdominal para relajar la pared. Y con eso podemos volver a reintroducir el saco a la cavidad, ¿sí? Bueno, fíjense, todo el contenido intestinal. Esto obviamente no es la clásica ventración, ¿sí? Se cierra con una malla dual, o sea que es una malla que tiene un lado Bicryl y el otro lado Prolene, y eso queda en contacto con la pared, ¿sí? Si este paciente, y así quedó, si este paciente hubiese que haberlo operado de urgencia, nosotros no podemos ponerle todas esas vísceras adentro, miren, nada que ver, ¿no? ¿Es el mismo Eh, paciente, doctora? el postoperatorio recién terminó la cirugía. Pero es Este el es mismo paciente. sí, sí, es este. ¿Cuáles eran Y discúlpame la pregunta, pero sí. cuál es si podés contestar, ¿no? ¿Cuáles eran los Mm. antecedentes para que pase una pena de domicilio tan grave así? Sí, le habían hecho una mediana hace como 30 años por una laparotomía exploradora por un apéndice complicado. Fue una apendicectomía que se complicó y hizo una peritonitis, y la peritonitis le hicieron una mediana y la mediana se abrió. Perfecto. Esa fue la... Fíjense como algo tan sencillo como un Apex puede terminar en esta catástrofe, Claro, ¿no? por eso es absurdo esa pérdida de domicilio que tiene. Yo por lo menos nunca había visto tan grande así. Por eso la estaba buscando porque se las quería mostrar. Cuando hablamos de una ventración con pérdida de domicilio es esto. Si esto pasase en el agudo y yo quiero operarlo por guardia, las complicaciones son todas las mismas que hablamos la otra vez. Si yo lo quisiese hacer por guardia, este paciente no puedo volverle a meter todo eso para adentro porque no va a cerrar nunca. Entonces ahí se abre, se reseca lo que haya que resecar de intestino, si es que hay que hacer una resección, y el paciente va a quedar igual de ventrado, no vas a poder solucionarlo. ¿Sí? Pero bueno, esto es una ventración con pérdida de domicilio. Todo el contenido de la cavidad abdominal afuera. ¿Sí? Miren qué planito que quedó. Está re contento el paciente. Eh, obviamente va a terapia. ¿Sí? Bueno, les quería mostrar lo que era la pérdida de domicilio y recordarles lo del índice de Tanaka. ¿Cuál es la recurrencia de una cirugía? La cirugía, fíjate que no pudimos afrontar los bordes, ¿sí? O sea, va a quedar contenido por la malla. Es alta. Lo que pasa es que tenés que educar un poco al paciente en el sentido de que no aumente de peso, ¿sí? Pero sí, puede volver a recibir. Pero ya al tener la malla dual, nunca va a salir todo el contenido hacia afuera. Queda contenido por la malla. Es como que le generaste una nueva pared, en cierta forma. A ver si esto ya se los puedo mostrar. Bueno, voy a ir un poco rapidito hoy. Mm, esperen, rapidito, pero mi cerebro no está rápido. Esperen, estoy lento. No, esto tampoco. Ahí está. Bueno, vamos a empezar a seguir con el temario. Sorpresa, como siempre. ¿Dónde están ustedes? No están viendo mi pantalla, ¿no? No. No. Un momento. Ahí estamos. Bueno, vamos a tratar de ver si lo pueden hacer con la menor cantidad de ayuda posible mía. Ya tuve varios grupos, así que ya saben que yo los dejo solos y hagan lo que puedan, ¿no es cierto? Bueno, vamos. ¿Quién tiene ganas de
leerlo y decirme qué piensan. Va a decirnos, o entre todos. Bueno, puedo leer. Dale. Bien. El caso clínico se trata de un paciente de 59 años y consulta por guardia por un dolor abdominal de 72 horas de evolución generalizado, a predominio de fosa ilíaca izquierda y hipogastrio. Falta de catarsis de 36 horas y vómitos relata una vez. Ujú. Al examen físico está lúcido, afebril, hemodinámicamente estable, frecuencia cardíaca por 98, TA 150% 10, buena mecánica ventilatoria, frecuencia respiratoria de 20, abdomen distendido, levemente timpánico, doloroso, generalizado, con defensa en fosa ilíaca izquierda, sin reacción peritoneal. Antecedentes: es diabético y tiene sobrepeso. Bien. ¿Qué se les ocurre? Un presuntivo, tres diferenciales. Y yo les Diverticulitis. agrego una cosita, si les agrego que los vómitos son de características bilioentéricas. Bien, ese vómito es así, puede ser un hilio paralítico. Ileoparético, diverticulitis. Acá me preguntan algo clave. ¿Paciente femenino o masculino? Es una muy buena pregunta. Paciente femenino para complicarles la vida. Hay que ver si es un quiste, hay que hacer una ecografía o una transvaginal primero. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes dicen? Lo primero Ruptura que de pienso es quiste Embarazo ectópico. esofágico, pancreatitis también podría ser por los vómitos. Está muy asociado. Por eh, más que el dolor no es tan característico, podría ser. Hay que descartar. acá me ponen en el chat, embarazo ectópico, diverticulitis. A los 59 años, poco probable que sea un embarazo. No, quiste Síndrome ovárico. obstructiva, creo. Sospecha de diverticulitis, una suboclusión, bien. Eso es algo importante que no sé si se los dije a ustedes. Cuando ustedes tengan un paciente enfrente, traten de caracterizarlo por síndromes, ¿sí? Entonces, puede ser, no hay muchos, o es hemorrágico, o es perforativo, o es infeccioso, o es oclusivo, ¿sí? No hay mucho más, ¿está? Entonces, dentro de todas esas patologías les abre un abanico de opciones, ¿está? Entonces, en este paciente, ¿qué tipo de síndrome sería por ahora? De obstrucción intestinal. Oclusivo. Algo Obstructivo. obstructivo, pareciera, ¿sí? Mm. Acá me preguntan, sospecha de diverticulitis, cáncer de colon, síndrome oclusivo, ¿tiene antecedentes quirúrgicos? No, solamente eso, que es diabético y tiene sobrepeso. ¿Tiene fiebre el paciente? No, es afable. Ah, no. Afebril, no tiene fiebre. O sea, hay que Bien, los hábitos evacuatorios, se tenía gases, aumento de fluidos hidroaéreos, ¿no? Todo eso. habría que preguntarlo si es que no se lo refieren. Está en silencio auscultatorio y ruidos hidroaéreos no tiene, está en silencio. Bueno, ¿le piden algo? De acuerdo a lo que ustedes sospechan. Alguien dijo algo de paraesofágico. ¿Qué? No entendí la parte de paraesofágico. Escuché esofágico, pero no sé qué, no entendí. Yo entendí quiste paraesofágico, por eso me quedé pensando. Bueno, nadie dijo quiste paraesofágico. Eh, y pienso en la otra cosa, la epidemiología. Tiene 59 años, ¿ok? No, no, no. Yo dije quiste ovárico, ruptura de quiste ovárico. Ah, ¿Sí? ok, ok. Bueno, a los 59 años, más que una ruptura de un quiste, ¿qué tenés que pensar a nivel ovárico? Un cáncer ovárico también. Cáncer. Un Neoplasia. cáncer, ¿sí? Una neoplasia, no tanto la torsión. La torsión por ahí puede pasar porque los ligamentos son laxos. Acuérdense que el dolor es más agudo y una torsión no nos daría una oclusión, pero un cáncer sí, ¿está? Sí, Entonces, sería torsión, isquémico ahí, ¿no? Sería un abdomen agudo isquémico ahí, claro, la torsión. claro. No, pero y es igual para que un tumor de ovario comprima el colon, tiene que ser una cosa monstruosamente gigante, ¿sí? Es rarísimo.
Yo he visto unos quistes de como 30 centímetros, más masas en realidad, de 30 centímetros, y el colon estaba aplastadito y corrido para el costado, ¿sí? Y si fuese maligno, ahí sí podría llegar a haber compromiso, ¿está? Bien, ¿qué hacemos entonces? Yo le Laboratorio, pediría una radiografía. una radio, Ok. abdominal. Y que, Yo le pediría una tomografía. acá dicen Sí, yo placa y también, tomo. ¿no? Con contraste. Pero la Sí, placa con capaz que es contraste más oral o fácil, ¿no? endovenoso. Doble contraste. Doble Todo contraste. depende de Doble. qué es lo, Oral. todo depende de qué es lo que estén buscando, ¿sí? Dado, si ustedes tienen que decirme una respuesta correcta del choice, de todas las que dijeron, hay una que es correcta. ¿Cuál marcan? Radiografía. Para mi hija, No, geografía, no, porque hay en que diagnóstico, recibir en diagnóstico. inmunodepresión. Ah, Diverticulitis. ¿Todos van con diverticulitis? ¿Nadie va con otra cosa? Diverticulitis, sí, Yo sí, voy sí, sí. con cáncer. Yo voy con es diverticulitis. Yo voy Ok, con oclusión tenemos. intestinal. oclusión Pero la intestinal. oclusión, El tema ¿a acá qué son los origen? vómitos, ¿no? Bilioentéricos. Eso no, con diverticulitis no veo relación. Los vómitos bilioentéricos. Pero Salvo con que un cáncer también. tengas. Ahí tenés que ver las horas de evolución, ¿sí? Porque todavía no llegaron a ser de qué características, fecaloides. Fecaloide. Claro. No todas las diverticulitis tienen vómitos fecaloides. Va a depender de la oclusión, de la permeabilidad o no de la válvula iliocecal y del tiempo de evolución, ¿sí? Por ahí si lo dejas un par de días más sí te va a tener vómitos fecaloides, pero por ahí no. Entonces, el que no tenga vómitos fecaloides no descarta la enfermedad diverticular. ¿Entendieron eso? Sí. Sí. Bien. Eh, Entonces, por ahora puede ser un cáncer o una diverticulitis. Si fuese un cáncer de colon, por ahí tendríamos ante un paciente con enfermedad crónica. Acuérdense de astenia, palidez, anemia, ¿sí? Acuérdense que el cáncer de colon suele ser bastante anemizante. Eh, y la pérdida de peso, que en este caso por lo pronto no lo tendría, ¿sí? Pero bueno, es una opción. Placa, dijeron que le piden una radiografía. ¿Está bien pedir radiografía? Sí, pero Si Dependiendo que vos estén pensás en buscando. una oclusión, o sea, si vos pensás en una oclusión, en una radiografía es lo más básico que tenés en cualquier lado. Como inicio está bien pedida. Bueno, en este caso no tenemos signos de neumoperitoneo y lo que único que vemos son niveles hidroaéreos. Ahora, si yo fuese un paciente, lo que hay que tener cuidado a veces con las placas es no hacer colon por enema. En una enfermedad diverticular aguda no le pedís un colon por enema, ¿sí? Acuérdense de eso, es Claro. importante la fiebre, el dolor, ¿sí? Un paciente que está con dolor no le vamos a hacer un colon por enema. ¿La TC con doble contraste se puede dar? Sí, se puede dar la TC con doble contraste, pero tenemos que esperar el laboratorio. Ahora, yo les pregunto, si ustedes tienen que internar a este paciente, ¿alguien no lo va a internar? Yo interno, sí o sí. ¿Vos lo internás? ¿Alguien Creo que no lo interna? ante la duda lo internás. Pero no solo ante la duda. eh, ¿Qué Todo pautas abdomen tenés agudo acá? quirúrgico se interna, ¿no? Todo abdomen agudo Sí. quirúrgico se interna, ¿no? Tiene 8 horas para Su actuar, compañera para dar Su diagnóstico, ¿no? compañera dijo una realidad. Ante la duda lo interno. Eso es un concepto que lo tienen que tener. Ante la duda lo internan, ¿sí? Em, pero vamos a buscar ahora qué es lo que a nosotros nos hacen querer internarlo. No es demasiado Bueno, dañoso, pero es un Ay, paciente diabético. Así que guarda con los pacientes diabéticos, ¿sí? Es un paciente que tiene sobrepeso, entonces puede ser un paciente que tenga un abdomen de difícil evaluación. A veces yo lo toco y no estoy muy segura. A veces pueden tener medicación previa que nos confundan los síntomas. Ahora, ¿qué es lo que a mí me hace querer internarlo? No está taquicárdico, pero casi, ¿sí? Estamos en 98 de frecuencia Claro, cardíaca. él tiene dos criterios de síndrome de reconstrucción inmune, ¿no? De CIRSE, que es la taquipnea y la casi taquicardia. Con un laboratorio Estamos confirmar. ahí. Depende de la bibliografía, algunos te dicen que 20 es una frecuencia respiratoria normal. Algunos te dicen que recién más de 20, más de 25 rapidez aumentada, pero bueno, yo mucho no estoy de acuerdo. Pero ponele que tenemos frecuencia aumentada. Está taquicárdico ahí, está muy border, ¿sí? Pero tiene dolor generalizado. Está distendido. Tiene dolor generalizado y defiende en la fosa ilíaca izquierda en un paciente diabético con Ya 59 está. años.
que no va de cuerpo hace un día y medio, puede ser que sea su tránsito habitual, pero suponemos que no, y que está con vómitos biliontéricos, ese paciente se interna, ¿sí? No es que vomitó un poquito de bilis o vomitó gástrico, no, vomitó casi caca, ¿sí? Voy a ser muy, muy burda, ¿tá? Vólvulo sigmoide, me encantó ese diagnóstico. Ahí lo acabo de leer, perdón, yo tengo el chat abierto. El vólvulo sigmoideo recontra podría ser un diagnóstico, ¿sí? Así que sí, está bien pensarlo, sobre todo en los pacientes nerviosos y más si es oriundo del norte de Argentina, donde tenemos Chagas, ¿tá? Así que eso me gusta mucho más vólvulo sigmoideo que EPI, ¿sí? ¿Puede ser una EPI a los 59 años? Sí, tranquilamente, chicos, puede ser una EPI. Em, no puede ser un ectópico, ¿tá? Bueno, entonces, ¿se dieron cuenta los signos de las pautas de alarma acá? 3 días de dolor, vómitos biliontéricos en un paciente diabético, lo más probable es que tenga la glucemia por el demonio, ¿sí? O sea, alterada, vamos a usar otro término. Ok, vamos a internarlo. ¿Qué le van a poner? Me van a decir ustedes, ¿qué le pondrían? Yo lo voy a anotar acá. Yo soy Una la sonda enfermera que lleva mi nasogástrica. sí. Plan de hidratación. PHP, bien. ¿Qué más? Nada por vía oral. Nada por boca, bien. ¿Qué más? La sonda Sonda nasogástrica. nasogástrica. ¿Qué buscas ver en la sonda nasogástrica? Y Acá hay me dicen vómito. metoclopramida. El Vómito. contenido gástrico. Claro. Bien, quiero Y ver. la ¿Y qué querés ver cantidad también. Bien. Cantidad y calidad. O sea, y lo cualitativo. Sí, cuantitativo y cualitativo. ¿Sí? ¿Puedes Entonces, poner una perfecto. sonda vesical también para medir la presión intraabdominal? Podría ser. Sí, y además, sí, yo no lo usaría para medir la presión a este paciente. No es lo que más me importaría, pero sí me importa saber el ritmo diurético. ¿Sí? Porque es un paciente diabético que el primer órgano blanco va a ser el riñón. ¿Sí? Sonda nasogástrica, yo les digo que le pusieron la sonda nasogástrica y les vino 1000 mililitros de contenidos entéricos. Chan, ¿confirmamos la oclusión? Sí. Sí. Metoclopramida en dosis prokinéticas o en dosis antieméticas. Antiemética. ¿Alguien le pondría prokinética? Pero si ya hay No, una si está oclusión, oclusivo. Si la No, no, oclusión no. es mecánica, no deberíamos ponerlo en dosis prokinéticas, estaría bien ponerlo en dosis antiemética, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá dice podemos perforar. Sí, más que sí, depende de donde esté la obstrucción, se puede llegar a perforar, pero más que nada va a aumentar mucho el dolor, ¿sí? Entonces no le vamos a dar como prokinético. Si fuese un hilio postoperatorio, sí, dosis prokinética, ¿sí? Eh, Acá me dicen para el dolor. Sonda vesical, orinó 100 ml, te vinieron 100 ml de características oscuras, o sea, concentrado, ¿sí? Vamos a ponerle oscura. ¿Alguien sospecha si viene oscuro que puede ser coluria Sí, y, podría ser, ¿no? y una hematuria? ¿Por qué tendría coluria o hematuria este paciente ocluido? ¿Ustedes esperarían que tuviese coluria o hematuria? Acá me dicen por bilirrubina directa. ¿Por qué aumentaría la bilirrubina directa en este paciente en el cual yo sospecho? ¿Ustedes me dijeron qué enfermedad? Diverticulitis. Ahí les leí los labios a más de uno. Em, ¿Y qué pasa? Yo les digo que... Pero pará. ¿Alguien más piensa que puede aumentar la bilirrubina directa en este paciente? Por sepsis, ¿quién Me aumenta? parece que no. No, la directa no nos va a aumentar. A lo sumo nos va a aumentar la indirecta y la total, pero por sepsis, ¿sí? Por SIRS. Pero la orina no va a ser oscura por bilis, sino va a ser oscura por deshidratación. Hematuria. Ay, ahí llega, quería llegar. ¿Quién fue este Henry? Un genio, mira. Hematuria. ¿Podría tener por si se hace una fístula? No va a tener hematuria. Va a tener fecaluria.
¿Sí? ¿Entienden lo que está preguntando su compañero? Entonces, puede venir oscura porque sea fecal. O sea, si fuese una fístula vesical. Generalmente la enfermedad diverticular lo tenemos a nivel del colon sigmoideus y el colon, la enfermedad diverticular va a fistulizar a lo que sea que tenga cerca. ¿Sí? A veces puede ser colorectal, ¿sí? Puede ser colovaginal o puede ser colovesical, ¿sí? A lo que tenga cerca. ¿Sí? Em, ¿Y por qué acá me preguntan por urobilinógeno. ¿Y por qué me va a aumentar el urobilinógeno? Chicos, enfermedad diverticular, sepsis aumenta la indirecta, no la directa, ¿sí? No es obstructiva, no hay una obstrucción a nivel poshepático, es falla intrahepática. ¿Tá? Volvamos a las indicaciones. ¿Algo más le pondrían? Tenemos 1000 mililitros entéricos, ya vayan pensando en su cabeza todos los débitos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Le van a poner analgésico o lo dejan así? No, hay Acá que me dicen sacar el tramadol. dolor, ¿no? Sí, hay que sacar el dolor. Bien, acá me dicen tramadol. ¿Alguien le pondría tramadol u otra cosa? Acá me dicen trama. ¿Alguien le pondría otra cosa que no sea trama? ¿Te podría dar ketoprofeno o no? Sí, podés. El que más tratamos de evitar por ahí es el diclo, hasta que no tengamos el laboratorio por el tema de la falla renal. ¿Sí? Pero generalmente están con mucho dolor, un trama mal no le vendría y un ketorolac tampoco. Bien, ¿algo más le pondrían a este paciente? Nada por boca, le falta algo más. Yo pensaría también el control glucémico, pero para ese control Sí, glucémico recontra yo tengo una duda con respecto a ese plan quirúrgico de esa paciente en sí, porque es diabética, pero ¿qué tomas? metformina y metformina. Bien, perfecto, eso que quería saber, porque los papers que estaba leyendo estaba hablando Ujú. sobre los plan prequirúrgicos, por ejemplo, para quien toma vibenclamida, los millares, por ejemplo, que hay, que unos se sacan 5 días antes, otros pueden sacar en el día, pero yo no leí nada sobre el la metformina. Bueno, te la complico todavía más. Generalmente los pacientes diabéticos, nosotros lo que hacemos es, se suspende su medicación 2 o 3 días antes y los pasamos a insulina, ¿sí? Pero este no es un paciente común, este es un paciente que tomó su medicación hasta el día de ayer y te cayó en la guardia, no tiene preparación prequirúrgica, ¿entendés? No es que él calculó irte a ver al hospital, él se sintió mal y fue a la guardia, ¿está? Entonces no tenés una preparación. Lo que vos tenés que hacer entonces es suspender su medicación y pasar a correcciones con insulina y hemoglucotés. ¿Entendés? Porque es en el agudo. No tuvimos tiempo de prepararlo. Este paciente vino a la guardia, cayó. Y cayó séptico. Entonces más se va a alterar la glucemia. Entonces en los pacientes diabéticos suspende toda su vida, su medicación, se hacen correcciones según tabla con insulina corriente. ¿Está? Así que sí, correcciones de insulina, sí, con insulina, perdón. Me preguntan acá, ¿pero el opioide no le da hilio? ¿Qué opinan? No sé, El un hilo no opioide sería ya disminuye de perdón, la... Gracias. Depende de la El dosis. opioide, claro, el opioide no sería, por ejemplo, altas dosis o un uso constante. Porque si toma, por ejemplo, no sé, la dosis del opioide para ese dolor específico, no sé si daría un hilo. O sea, sería un No, efecto de no te va a dar. disminuye la de- motilidad gástrica, pero vos calculás con la vida media. No dejas que pase la dosis. Encima está dando metoclopramida que ayude en ese tema, ¿no? Lo contrarresta, exacto. Es un balance, es un juego entre los dos. Si yo a un posoperatorio le empiezo a dar tramadol, 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 y va a entrar en hilio. Ahora, en el agudo, el paciente que está muerto de dolor, le vamos a dar el opioide, ¿sí? Porque queremos calmar su dolor. Para nosotros ya es quirúrgico este paciente. Este paciente se va a quedar, ¿sí? Entonces,
con que vos le des una ampolla de tramadol en ese momento no le va a pasar nada. Si no calma con paracetamol, yo le daría opioide. Es raro que usemos el paracetamol endovenoso, eh, especialmente en el ámbito público. En el ámbito privado te auditan bastante porque es carísimo el omeprazol endovenoso. Entonces, en general, no es que esté mal, está bien, pero tratan de que lo evites de usar por una cuestión de costos. Ya les dije, chicos, en esta materia me vamos a mezclar radiografía y un poco de costos hospitalarios, ¿sí? Hay muchas cosas que los libros lo dicen, pero después no te las autorizan. Te repito, no está mal el paracetamol, está bien. La dipirona Claro, tengo actúa, entendido que la dipirona, sí, es la más barata para el público endovenoso, ¿no? Exactamente. Usamos por ahí más dipirona que paracetamol endovenoso y de hecho hoy por hoy, por ejemplo, en el hospital italiano no los dejan usar paracetamol endovenosa porque es muy caro, ¿sí? Ah, antibiótico, me preguntan acá. ¿Ponemos o no ponemos? Para mí sí. Ah, para mí también. Estamos ante una sospecha de una diverticulitis, o sea que habría una infección y tenemos un aumento de la presión arterial y leve aumento de la respiratoria y también el límite de la cardíaca, así que Y si yo fuese una hincha y uno que solamente tiene dolor, ay, spoileé. Bueno, si fuese la clasificación de hincha y uno, que tenemos solamente inflamación local, ¿sí? El tratamiento es ambulatorio y le vamos bueno, a mandar con antibiótico, sí, ¿sí? antibiótico Así que empírico. el antibiótico sí o sí tiene que estar, ¿sí? Ceftriaxona, metronidazol, algunos usan OMS, ciprometronidazol, ¿sí? El metro tiene que estar, ¿ok? ¿Qué usan en sus hospitales? ¿Ceftriaxona metro o ciprometro? Sí, prometo. Ciprometro y si no mejora, un imipenem. Pero ese ahí ya es Bien. caso muy de colangitis complicada, Y si no pancreatitis mejora, vamos al necrotizante. cipertazo, o sea, seguimos subiendo, bien. Pero de base, un Hoy, ciprometro estamos bien, ¿sí? hoy justo surgió esa pregunta en el doctor y dijo que por lo menos allá están evitando un poco usar Cipro por cuestiones de alta resistencia. Por eso es lo que yo les contaba el otro día a los chicos que me preguntaban en clase algo del antibiótico. Muchas veces depende de la flora o el protocolo que tenga efecto de acuerdo a la resistencia a antibiótico que ellos ven en su población, ¿sí? Nosotros todavía seguimos con ciprometro o a veces hacemos ciprogentametro o hacemos ceftriaxonametro, ¿sí? Pero muchas veces nos basamos después según cultivos, porque es verdad que se está viendo resistencia a la cipro, ¿sí? De hecho, para las infecciones urinarias se están dando norfloxacina o levofloxacina en vez de ciprofloxacina, ¿sí? Pero va cambiando, ¿está? Pero igual están orientados, todos lo que están diciendo están bien. Bueno, ok, perfecto, las indicaciones lo pasamos. Y ahora, imágenes. Primera placa, perfecto, la radiografía para descartar complicaciones. Pero si yo sospecho una enfermedad diverticular, ¿cuál es el estudio más importante que yo tengo que hacer? La TAC. La tomografía. Tomografía para la clasificación de Hinchi. La tomografía la necesitamos, ¿sí? Porque nos va a definir un poco la conducta, qué es lo que vamos a hacer. Y ahí es donde nosotros miramos, ¿sí? Básicamente tenemos 4 estadios que nos van a determinar el tipo de tratamiento que vamos a ofrecerle al paciente. La Hinchey 1, el paciente se puede ir a su casa, ¿sí? Es el paciente que viene estable, con sí, apenas mínimas alteraciones en el laboratorio, alrededor de 12.000, 13.000 glóbulos blancos, a menos de 15, y ningún otro parámetro más, ¿sí? Tolera la dieta, o sea, no está vomitando, o sea, es un paciente que yo lo puedo mandar a la casa con pauta de alarma y que venga al día siguiente, ¿ok? Lo que tienen es una inflamación local, ¿sí? Em, puede estar en cualquier parte del colon, pero donde más lo vemos es en el sigma. Y está bloqueado, o sea, vos a la palpación sentís un aumento de la tensión y una masa en la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Y son abscesos pequeños pericólicos, no son a distancia, ¿está? ¿Cómo lo ven en la tomo? Así, como la grasa como la pared del intestino, si nos llegan a dar cuenta, este es el colon sigmoides, este es el intestino delgado con contraste,
Es súper importante poner el contraste endovenoso porque nos va a poder delimitar mejor los abscesos, si es que los hay, y vamos a ver mejor lo que es la pared del intestino de los divertículos. Un paciente con un divertículo perforado, ¿va a tener un hemoperitoneo? Va a tener neumoperitoneo Porque entre las principal. burbujas, ¿no? ¿Va a tener una peritonitis hemorrágica o fecal o purulenta? Fecal, purulenta. Purulenta fecal. Pero no hemorrágica, ¿ok? ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad diverticular? Peritonitis, sepsis. ¿Qué más? Fístula, perforación, ¿no? Neumoperitoneo. Fístula, perforación, absceso, hemoperitoneo. Voy leyendo también los que ponen en el chat. ¿Y qué más? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer un divertículo? Estenosis. Sí. Hemorragia ¿Qué más? diverticular. Obstrucción, hemorragia diverticular. Y tenemos una hemorragia diverticular. ¿Hacia dónde va a ser el sangrado? Está Sería proctorragia, ¿no? Vamos a tener una hemorragia digestiva baja. ¿Sí? Entonces, la hemorragia diverticular se manifiesta como una hemorragia digestiva, no como un abdomen agudo hemorrágico. ¿Entendieron eso, no? Súper claro eso. Porque en el final suelen decir que una causa de abdomen agudo hemorrágico es una enfermedad diverticular. No, ¿sí? El divertículo cuando sangra, sangra hacia la cavidad, hacia el recto, hacia el sigma, hacia donde sea, ¿sí? Hacia la luz del intestino, no hacia la cavidad libre abdominal, ¿está? Acá me pregunta si sangra hacia el recto. Sí, sangra hacia el recto. Bueno, seguimos acá. En el Hinchey 2 lo que tenemos son abscesos más grandes, ¿sí? Y ahí vamos a entrar a ver si es más de 2 centímetros o menos de 2 centímetros, pero que se extiende hacia la pelvis, ¿sí? Eso es un Hinchey 2. Vamos a este cuadro que se ve mejor. Entonces tenemos las que le dije antes, ¿sí? Enfermedad diverticular Hinchey 1. No hay abscesos, o si los hay, es menos de 2 centímetros, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tanto la Hinchey 1A como simplemente, algunos le dicen la 0, que es clínicamente moderada, un paciente que no tiene clínica, este paciente lo puedo tratar de manera conservadora. ¿Qué significa eso? Lo puedo mandar a su casa, ¿sí? Con dieta líquida, porque no le puedo decir que no coma, o que no se hidrate, o sea, que tome agua, que tome una sopita y nada más, sin ningún tipo de residuos. Le doy antibiótico y es control al día siguiente, ¿sí? O sea, a las 24 horas viene el control, ¿está? Eso es con la diverticulitis Hinchey 1. Hinchey 2, acá ya es más relativo. Puedo ser conservador y no hacer, 1B, perdón. Puedo ser un tratamiento conservador, puedo mandarlo a la casa y si el absceso es de 0,5, es un absceso de menos de 2 centímetros, muy chiquito, un paciente muy lúcido, sin ningún tipo de repercusión, puede intentar manejarlo de manera ambulatoria. Pero no estaría mal dejarlo internado con antibiótico endovenoso 24 o 48 horas y ver cómo evoluciona, ¿sí? Pero no haría ninguna intervención más allá que ponerle antibióticos y restringirle la dieta, ¿sí? Ahora, si yo tengo un paciente con un absceso de más de 2 centímetros, ¿qué voy a ofrecerle? Drenaje percutáneo. Un drenaje percutáneo, ¿sí? Entonces, si yo decido dejarlo internado para poner un drenaje percutáneo, le voy a suspender la dieta, probablemente evalúe si le pongo en una sonda nasogástrica y si el paciente evoluciona bien, lo voy a progresar a dieta líquida, no a sólida, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo un Hinchey 2, ¿sí? Estamos ante un absceso pélvico, retroperitoneal, a distancia. Si son chiquitos los abscesos, lo mismo que la 1B, lo interno con antibiótico endovenoso y lo espero, ¿sí? Más de 2 centímetros, siempre primera opción, drenaje percutáneo, ya sea un absceso, 2 abscesos o 3 o a distancia, ¿está bien? Entonces, colecciones.
relativamente grandes, localizadas, con ventana para drenaje percutáneo, las punzo. Doc, El punto, sí. perdón, en el hospital, en el centro gallego, nos dijeron que esta clasificación es antigua, que volvieron a modificar la clasificación, Mm, la que el 2 es más, el residente dio una clase la semana pasada, ujú. y en el 2A es mayor a 4 centímetros, es con aire, con burbujas de aire local, y el 2B sería mayor a 5 centímetros con aire a distancia, que esa era la diferencia entre ambos principalmente. Pero es Sí, mayor, esta es una clasificación nueva. Lo que pasa es que no la aplican en todos lados. En la mayoría de los lugares siguen usando esta porque es un poco más práctica, pero la diferencia es lo que decís vos, si es más de 4 centímetros o más de 5 centímetros con aire. ok, Eh, las dos son válidas, digamos. En muchos lugares siguen basándose en esta porque es un poco más sencilla y no corta tanto en 4 o 5. Pero sí, está bien lo que te dijo. ok, gracias. El concepto es que si vos tenés, ¿y qué te dijo con respecto al 4 y al 5? ¿A cuál le ponen percutáneo y a cuál operan? Justo había un paciente internado con Hinchi 2A que estaba Ujú. con tratamiento conservador. Y Y, ya y el según la clasificación 2B, Hinchey, sí. sí, ahí sí se intervenía. Porque ¿qué tenés de diferente entre el A y el B? Que algo, uno es uno local y el otro ya está más expandido, por así decirlo, porque tengo aire a distancia. Que Exacto, ese tenés paciente aire. Y si tenés aire, ¿qué pasó? se perforó. Sí, y dejó de estar bloqueada. Entonces se está transformando casi en un Hinchey 3. Ujú, una peritonitis. ¿Se Sí. entiende? O sea, Ujú. está evolucionando al Hinchey 3. Por eso es bueno dejarlo internado, ¿sí? Porque en cualquier momento ese paciente que está mal bloqueado se puede complicar, ¿sí? Pero sí, esa sería la diferencia en sí. Eh, ¿Qué les iba a decir? En la Hinchey 3 y la 4, ¿la diferencia cuál sería? Si hay comunicación o no con la luz intestinal. En un Hinchey 3, lo que vos tenés es una microperforación no contenida, ¿sí? Y vas a tener aire libre en cavidad, no poquito aire como en el Hinchey 2B. Vas a tener mucho aire libre, ¿sí? No una burbujita así nomás. Vas a tener muchas, como este, ¿sí? Vas a tener colecciones y aire por fuera, ¿sí? Acá tenés aire suelto, acá tenés algunas burbujitas chiquitas, eh, pero no va a ser materia fecal, ¿sí? Va a ser pus. En Hinchey 4 es una perforación libre donde lo que vos encontrás es materia fecal. Entonces, si nosotros tenemos que decir ¿cuándo, en qué momento me voy a dar cuenta? Si ustedes miran esta tomografía, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sé yo que esto es un 3 o es un 4? ¿Me puedo dar cuenta por la tomo? Tenemos el intestino y el líquido libre en 4 cuadrantes. Acá me dice. No, no te puedes dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta en el intraoperatorio. Lo que sí podemos sospecharlo es que un paciente que tiene materia fecal libre en los 4 cuadrantes del abdomen va a estar séptico, va a estar chocado. Igual, de En todas cambio, formas, el otro no va a estar mal. ¿Sí? entre el 3 y el Decime. 4 la conducta es la misma, ¿no? O sea, ¿La no. conducta es la misma? No, no es la misma. O sea, la conducta es quirúrgica, en eso sí O se sea, parecen. lo vas a operar a eso, güey. Lo vas a operar, pero tus opciones van a ser diferentes. Yo acá les puse un paciente con un Hinchey 3 y 4. Los dos van a tener antibiótico endovenoso, los dos van a estar nada por boca, los dos van a tener sonda nasogástrica y van a tener sonda vesical. La diferencia es que al Hinchey 3 yo lo voy a operar, le voy a hacer un lavado y drenaje de la cavidad. Voy a ver si encuentro o no la perforación libre. Si la encuentro y veo que sale materia fecal, bueno, opto por hacer un Harman. Pero lo más probable es que en el Hinchey 3 no encuentres un orificio franco en el intestino. Entonces lo que vas a hacer es lavar y dejar drenajes y te vas.
¿sí? Entonces el Hinchey 3 por la peritonitis purulenta es válido el lavado de la cavidad y dejar drenajes. En cambio, en la Hinchey 4, que tengo una peritonitis fecal, donde está el colon abierto, que vos ves que sale materia fecal, no le puedo hacer lavado y dejarle un drenaje. Le voy a hacer una operación de Harman o un Lahey. ¿En qué consiste? La operación de Harman, que es la tradicional, es la más usada, digamos, es hacer una ostomía y cierre del muñón distal, lavado de la cavidad y dejar drenajes. ¿Entienden lo que es el Harman? O sea, sí. ¿Sí o no? Si no, se los muestro acá, O se los sea, dibujo y se va a los hacer muestro. una resección de todo el sigmoide, una ostomía descendente, ¿no? Con ese muñón rectal. Vas a hacer una ostomía descendente y el muñón rectal lo cerrás. ¿Entendés? ¿Entienden, chicos, eso? El día de examen ustedes no se acuerdan lo que es Harman, pero me saben decir, no, reseco el colon sigmoides afectado o el tumor diverticular, lo que fuera, eh, cierro el muñón distal, que es el recto, y aboco el proximal, esa es la ostomía. Esperen que les voy a mostrar con imagen. Ahí está. Esperen que les comparto acá. Ahí les comparto esto. Ahí les comparto mi buscador, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que están viendo? Miren acá, en esta. Ay, me viene el zoom en adelante. Fíjense acá, ¿sí? En este. Acá se ve mejor. ¿Ven mi cursor, no es cierto? ¿Ven mi Sí. manito? Sí, se ve. Bueno, tenés todo el colon, ¿sí? Este es el sigmoides, que es donde el segmento que habitualmente tiene divertículos. Entonces van a hacer la sigmoidectomía, van a sacar todo el sigmoides, que es lo móvil. Si hay que ir más arriba, vas más arriba. Si hay que hacerlo en el transverso, lo hacemos en el transverso. Pero habitualmente los encontramos acá. Entonces hacemos la resección, la ostomía, o sea, la abocamos en la piel, ¿sí? Como está acá, que se ve, acá se ve bien en este dibujito, ¿sí? Lo abocás acá en la piel y el muñón del recto lo cerrás, ¿sí? Entonces esa es la operación de Harman, ¿está? Es sacar todo el segmento abocado y abocarlo al exterior, ¿está bien? Eso es un Harman. Esa es la Consulta. operación externa, sí. ¿Y por qué no se hace una anastomosis colon descendente rectal? Bien, si fuese en un Hinchey 4, vos pensás que tenés un paciente totalmente séptico, chocado, ¿sí? Inestable. La cirugía seguramente va a estar con requerimientos inotrópicos, con una mortalidad de más del 60-70%. Vos tenés que hacer lo más rápido para irte de ahí, ¿sí? Entonces lavás, abocás y te vas. Y pensá que ese segmento va a estar isquémico, ese paciente no está bien perfundido, va a estar hipoperfundido. Entonces, si vos te jugás a hacer una anastomosis, te van a pasar dos cosas. Prolongás el tiempo operatorio, ¿sí? Y es muy probable que la anastomosis falle. ¿Se puede pensar entonces para hacer en un segundo tiempo o Sí, queda de por vida con la... Ok, va a depender de la edad de la paciente. Pero sí, lo puedes pensar de hacer en un segundo tiempo. Sí. Estoy viendo a gracias. ver si hay otra imagen linda para mostrarlas, pero no. Creo que con eso está bien. Esperen que la dejo de compartir. Y vuelvo al otro. ¿Están entendiendo? Porque es un tema importante, la enfermedad diverticular. Van a ver que es súper frecuente. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿entendieron las conductas terapéuticas? Si las colecciones son chiquitas, pequeñas, paciente estable, menos de 2 centímetros, lo puedo mandar a la casa. Hasta 4 en la clasificación nueva, lo puedo mandar a la casa. Ahora, una colección grande, múltiples colecciones, o abscesos grandes a distancia, le pongo un percutáneo. ¿Sí? Y después se va a operar de manera programada para resolver su enfermedad de base, que es el colon enfermo. ¿Sí? ¿Clarísimo esta parte?
Sí, sí, profe. Bien. ¿Cuántas clases me quedan con ustedes? Me falta ver eso. Tenemos varias todavía. 4 clases, si no me equivoco. 4 clases, ok. Nos falta ver. La semana que viene vamos a ver, ¿cómo se llama? Vía biliar, ¿sí? Así que repasen vía biliar y páncreas. Profesora, el día del examen sería el viernes siguiente al 22 de junio, de mayo. ¿Está bien o no? Creo que el martes anterior. El martes anterior al 22 de mayo, decís. Sí, sí. Ah, ok, gracias. Claro, Porque en la hoja figura que la última semana es 18, ¿no? 18 de marzo. de mayo, sí. Es porque la otra cruzada fue el jueves, porque fue el miércoles, porque creo que martes era feriado, algo así, no sé. Igual no sé, la profe desapareció. Sí, nosotros tenemos simulación el viernes 22. Por eso quería ubicarme. Claro, Marta, es el último día de la cursada, por eso. Pero el examen por ahí es antes, ¿sí? Bueno, o sea, el martes, por eso quedan 4 clases solas. El martes 18 sería el examen. No sé, la profesora no está, ¿no? Bueno, No, no está. Yo Creo tengo que que 18 es lunes, puede ser Sí que estoy está la equivocado. profe. Ay, estaba hablando sola, dejen de... Acá no, estoy, no, para no te los cuentos. escuchábamos, profe. No, No, no te porque escuchábamos. toqué un botón Sí. y silencié. Para. El 20 de mayo les tomo el examen. 20 de mayo rinden. Así que no hay más dudas. Ok, 20 de Miércoles. mayo en Las Heras. ¿El Ujú. horario lo tenemos ya? ¿Lo tenemos el horario? No. No lo tenés, pero voy a decirles que sí. Va a ser a las 4. Yo termino de dar, vamos a terminar, un grupo le va a tocar el 20 de mayo, vamos a terminar cirugía a las 4 de la tarde. Creo que terminamos a las 4. Sí, de 10 a 16. Terminamos a las 4, 4 y media nos vamos a rendir. ¿Listo? No hay más dudas. O sea, nos queda 1, 2, 3, 4 clases. El 19 no tienen clase porque rinden el 20. Tienen que voy a Bien. chequear eso. El último Zoom lo tenemos el... ¿Y Sí, son 3 casos 3, 5, clínicos? 6. No sé, lo tengo que pensar. Bueno, pensá con cariño. Mucho y Se aprueba con el fácil. 60%. Nah, son casos clínicos. Si ustedes diagnostican mal, chau, matan al paciente. Arrastran el error. Sin presión. Sí, sí, es así. No pueden arrastrar el error. O sea, lo importante es que diagnostiquen bien. Si diagnostican mal, estamos complicados. Bueno, nada, es el 20 de mayo. Va a ser tipo caso clínico. ¿Qué hora es ahora? 6:30. Les quiero hacer uno rápido porque si no, no vamos a llegar. Mm. Bueno, para terminar de resumir una cosa. Si yo hablo entonces, vamos a hacer, ¿qué otras causas de abdomen agudo perforativo conocen? Por La apendicitis úlcera, también, puede ser. ¿Qué más? ¿Y una causa que no sea apendicitis? Tumor. úlceras, ¿Y cómo se presentaría un paciente con úlceras? Puede ser una Mantenerse. colitis o Crohn también, ¿no? Complicación de Ujú, colitis ulcerosa, Crohn, úlcera ujú. péptica, úlcera gastrodenal. Puede ser una colitis. Traumático. Traumáticos, bien, ¿qué más?
¿En qué causa pensarías un traumático? Un abdomen agudo perforativo traumático. ¿Cuándo lo pensás? Si hay objeto, por ejemplo, si hay entrada. Claro, cerrado penetrante. Mm, ok. Por ¿Y qué tipo Ah, ejemplo, de...? pero si hay líquido por libre en la ejemplo, cavidad, decís, ¿no? En sí. No, ecografía, por qué ejemplo. antecedentes? O sea, ¿qué antecedentes serían de relevancia para pensar en abdómenes agudos perforativos? Bien, no Lesión sé, el por arma paciente blanca. puede Politraumatismo. ser, Quirúrgico. sí, puede ser Ujú, por traumatismo directo, digamos, sí, perforó adentro, o no sé, sí, una ingestión de algún objeto que no sé si fue hasta el intestino, se perforó, también puede ser. bien. O sea, cuerpos extraños, bien. ¿Y qué más? Pelea en la villa, botella de vidrio, tiro, Sí, cuchillo. herida arma blanca le decimos a eso. Herida arma blanca podría ser. Bien. ¿Algún otro más? ¿La Bueno, infecciosa entraría ahí o sería un grado también como de infecciosa? no, te va a provocar una peritonitis química dependiendo del lugar de la perforación. No puedo abrir lo que les quiero mostrar. No sé por qué dice descargando. Eh, ay, qué odio me da. A ver, vamos a hablar dos palabras entonces de úlceras gástricas perforadas, ¿sí? Que es un tema súper importante y que lo tienen que saber. Si ustedes están ante un paciente que consulta por dolor abdominal generalizado, no, en este caso, si uno piensa en una enfermedad ulcerosa, digamos, péptica, no va a tener un antecedente ni de perforaciones ni de golpes. Va a tener, por ejemplo, antecedente de consumo de qué, una de las principales causas. De Ay, AINES. Aines. De AINES, ¿sí? Los principales factores de riesgo, tanto para úlcera duodenal como para úlcera gástrica, es la presencia de Helicobacter pylori, ¿sí? Dicen que es más favorecedor en la úlcera duodenal y los AINES son más de la gástrica, pero ahora te dicen que el Helicobacter pylori está en las dos, ¿sí? O sea, Helicobacter pylori presente para los dos tipos de úlceras y perforaciones. Pero dentro de lo que es el interrogatorio, o sea, al paciente le preguntas, ay, ¿tenés Helicobacter pylori? Y el paciente no va a tener ni idea si tiene Helicobacter pylori, ¿sí? Eso lo sabemos con un estudio, con test de aire expirado. Lo que le tenemos que preguntar es si tiene consumo de AINES, AINES, alcohol, cigarrillo, ¿sí? Estrés, todo eso nos favorece la presencia de úlceras, ¿sí? Ahora, yo les pregunto algo. Un abdomen agudo perforativo. Habitualmente ustedes lo asocian con qué clínica al examen físico abdominal. Un Abdomen en dolor. tabla. Remate MS. Abdomen en tabla, ¿sí? Cuando ustedes tienen en un choice, primero que, como dicen allá, dolor abrupto, cambiamos la palabra abrupta por súbito, ¿sí? Un paciente con un dolor de inicio súbito a nivel de epigastrio, con antecedente de consumo de AINES, la respuesta correcta del choice es una úlcera gástrica perforada hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Si encima tenía antecedentes de, no sé, de estrés, de tabaquismo, pirosis, ardores que mejora con... Si calma con el alimento, ¿qué vamos a pensar? ¿En que es gástrica o que es duodenal? Duodenal. 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 Es duodenal. La duodenal es la que habitualmente calma con la alimentación, ¿sí? Si tiene reflujo. Bueno, todo eso uno lo saca del interrogatorio. Ahora, ¿todos los pacientes perforados están en tabla? No, pero la mayoría. No. No, pero la mayoría. O sea, un paciente que no está en tabla no significa que no estén perforados, ¿sí? O sea, podemos tener perforaciones que estén bloqueadas parcialmente y no provocar un abdomen en tabla y sí un peritonismo generalizado. ¿Está bien? Va a depender de cuán perforado esté y dónde esté la perforación. ¿Por qué? Una úlcera duodenal de cara posterior perforada nos va a dar un neumoperitoneo. No. No, nos va a dar un retroneumo-peritoneo, ¿sí? El paciente va a estar peritoneal y va a estar con mucho dolor, pero no va a estar en tabla porque no tiene el aire adelante, el aire lo va a tener atrás, ¿sí? Y acuérdense que muchas veces las úlceras, tanto las gástricas como las duodenales, se asocian a una clínica de hemorragia digestiva previa. O sea, un paciente puede venir con antecedentes de vómitos por rayos y de repente perforarse. Un cáncer de estómago puede ser causa de perforación, ¿sí?
Entonces, eso es algo que tienen que indagar. Ante un paciente perforado, el primer estudio de bajo costo que vamos a ver y vamos a pedir, ¿cuál es? De agua La oxigenada. radiografía. Ecografía. Radiografía. Radiografía, placa. Recién uno de ustedes dijo agua oxigenada. Agua oxigenada la vamos a usar ¿para qué? Sí la usamos, pero ¿para qué? Para confirmar el sangrado, ¿no? Si la comida Para está ahí. confirmar el sangrado. ¿A qué paciente vos le harías, se le suele usar lo del agua oxigenada? ¿Para los vómitos o para el tacto rectal? Los vómitos. No, rectal, ¿no? ¿No? Rectal. Para el recto, para el recto. Cuando vos haces un tacto rectal y de repente vos ves que vos decís, ¿es caca oscura? ¿Es caca? ¿Tomó bismuto? Porque muchas veces les dan bismuto por acidez, por ardor. Entonces, ¿es bismuto? ¿Es hierro? Porque suelen ser encima anémicos crónicos, ¿no? Entonces, ¿es hierro? ¿Es bismuto o es sangre? A ver, dame la oxigenada. Le echas agua, esa espuma, es caca, es materia fecal con sangre, ¿sí? Para los vómitos la podés usar también, pero suele ser menos necesaria porque te da menos dudas. ¿Te genera dudas el vómito? Sí, echar agua oxigenada. ¿Sí? Pero en general es más para el tacto rectal. Puede usarse cualquiera de los dos, dependiendo si yo quiero descartar o no sangre. ¿Está bien? Pero no es el primer estudio que uno haría. Yo me refería a métodos complementarios. ¿Sí? Ecografía. ¿Cómo vamos a ver una ecografía? En una ecografía una úlcera perforada. ¿Qué van a ir a buscar? Se O sea, ve técnicamente lo que le están haciendo es un FAST. ¿Qué van a ir a Presencia de buscar? neumoperitoneo, Presencia de líquido libre. líquido libre. Líquido libre en cuatro cardantes y neumoperitoneo. Esas son las dos cosas que les va a indicar la ecografía. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no ven nada en la ecografía? Porque el paciente está Una muy laparoscopia distendido. exploratoria. Sí, a lo que yo voy es que si vos en una ecografía no ves nada, no puedes decir que no está perforado. Por ahí no es el método, por ahí está distendido, por ahí te confunde. Y el examen físico, ¿cómo va a ser la matidez hepática en una perforación gástrica? No va a estar timpánico. reemplazada. Entonces va a tener un signo de Jover positivo. ¿Sí? ¿Todas las úlceras gástricas, las úlceras duodenales perforadas nos dan un Jover positivo? No, a veces no. Generalmente sí, ¿ok? Entonces, si en el examen del choice tenemos Jover positivo, paciente peritoneal con abdomen en tabla, y sí, obvio, marquen todos los perforados, ¿sí? Pero sepan que hay grises, ¿está bien? Al paciente perforado, ¿le voy a poner una sonda nasogástrica? Ahí se puede tener crepitación en el tacto rectal. Es rarísimo poder palpar una crepitación en el tacto rectal. Cuando vos palpes una crepitación a nivel rectal, pensá en un Fournier, ¿sí? Pero no en una perforación de cavidad abdominal. ¿Saben lo que es el Fournier, no? Bien. ¿Qué, ¿le ponemos la sonda nasogástrica a mi paciente perforado? Sí, No. Sí. ¿Sí o no? sí, Sí. ¿Para qué se la pongo? para confirmar la perforación ¿Y cómo confirmas la perforación? con la presencia de sangre. O ¿Y eso es una hemorragia digestiva o es Pero perforación? no tiene que, o sea, puede no sangrar o no. de la Bueno, hemorragia. La hemorragia. Sería para acá me empezar dicen que presión. sí para descomprimir el estómago. Otros me dicen que no le ponen la sonda. Desempaten. Ay, pero me quiero prender la luz. Ay, tenemos, En la esperen. colocación de sonda no corres riesgo de con la sonda tocar la perforación y aumentar el sangrado. No. Ok. Entonces, ¿Saben para saben sacar cuál es el el líquido problema? gástrico. Se suele confundir lo que es el sangrado con los agujeros. Al que no le pones la sonda nasogástrica es al que vos sospechás que sangra por varices esofágicas. A ese es al que vos no se la pones.
¿En qué sospecho un sangrado por varices esofágicas en un paciente con circulación colateral? Enolista, cirrosis, neurorubíes, cabeza de medusa. Ese paciente lo palpás y tiene ascitis. Ese paciente pienso en circulación colateral y varices esofágicas. ¿Sí? Entonces a ese no le voy a poner la sonda, le voy a poner un balón de Sandstacken. ¿Saben lo que es el balón de Sandstacken? O lo voy a tener ahí al lado del paciente para meterle el balón. ¿Está? Si yo pienso que está perforado, le voy a poner la sonda. Si no pienso en varices, ¿sí? Le voy a poner la sonda porque le voy a descomprimir el estómago, le voy a mejorar el dolor, lo voy a vaciar y voy a ver qué viene. Si viene sangre, nada, puede venir sangre, o puede venir comida, o pueden venir restos hemáticos viejos, ¿sí? O por ahí no me viene nada, pero le va a calmar el dolor. A un paciente perforado, ¿le pide una videoendoscopía digestiva alta de urgencia? No, es contraindicado. Está contraindicada. Esa es la pregunta killer del examen, ¿ok? El que marca la veda al perforado es la killer, ¿sí? Ahora, veda a hemorragia digestiva, sí. ¿Estamos? Empiecen a estudiar hemorragia digestiva, porque la semana que viene veo si vamos a hacer hemorragia digestiva o no sé, algo vamos a charlar de todo lo que estamos diciendo. Nos falta ver hemorragia digestiva, vía biliar, páncreas, neumotórax, faltan algunos temitas, ¿sí? Entonces, contraindicada la videoendoscopia digestiva en los pacientes perforados. Sangrados, videoendoscopia digestiva, sí. Y después vamos a ver la semana que viene o la otra, la clasificación de Forest, ¿ok? Tienen que saber clasificación de Forest. Listo, sospecha de perforación. Le hago un estudio de bajo costo que no sea la ecografía. Si ustedes tienen una ecografía positiva, FAS positivo, neumoperitoneo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Están viendo líquido libre en la cavidad y neumoperitoneo. Y la Aspira, Drenaje. se aspira el... Drenaje, aspiración. ¿Y cómo lo drenás y cómo lo aspirás? ¿Le metes un percutáneo? ¿Lo Yo lo aspirás con meto qué? a quirófano para intentar cerrar la perforación. Y de Bien, la paso le parotomía dejo un exploradora. drenaje, eh, Si hay un pero agujero, chicos, hay que cerrarlo, ¿sí? Entonces, no es como el pulmón. Al pulmón le pongo un tubo y le pongo un drenaje. Al abdomen lo tengo que operar. Hay que cerrar el agujero en el esófago, en el colon, en el estómago, en cualquier víscera hueca, ¿sí? Entonces, perforado en abdomen se opera. La parotomía o la paroscopía exploradora. Y voy a buscar el agujero. Si el consulta. agujero, sí. Por ser una perforación de tubo digestivo, ¿se le Mm. indica antibiótico? Sí, te vas a poner antibiótico. El anestesiólogo en el momento te va a pasar profiláctico. Sí, Ok. sí, sí, sí. Em, ¿Qué les iba a decir? Entonces, ¿saben lo que es una rafia? Bien. No. Sí, Si sí. rafia es coser, ¿sí? Cerrar, suturar. Entonces, si el agujero, el orificio, la solución de continuidad está en el estómago, al estómago le vamos a decir una gastrorrafia. Si está en el duodeno, duodenorrafia. Si está en el intestino delgado, enterorrafia. Si está en el colon, colorrafia. ¿Entienden? ¿Ven que es muy fácil? Entonces, lo que encontré perforado, lo suturo. ¿Sí? Entonces, gastrorrafia. Y después, si el agujero está en el estómago, siempre es bueno ponerle un parche de piplón para que el piplón sirva como de tapón, ¿sí? Para tapar. Eso se llama epiploplastia. Plastia es pegarle algo a algo, ¿sí? Entonces, si yo estoy pegando el epiplón, le digo epiploplastia, ¿sí? Entonces, el tratamiento para una úlcera gástrica perforada es una laparotomía, laparoscopía exploradora, lavado de cavidad, gastrorrafia con epiploplastia, ¿sí? ¿No se acuerdan cómo decir en un examen? Decís, uy, bueno, suturo el estómago y le pongo un parche de piplón. Bueno, está bien, te lo doy por vale. Te bajo medio punto por no acordar del nombre nada más. ¿Entienden? Em,
¿Qué más? Y después va a depender si es duodenal, si es gástrica, el tipo de tratamiento y también el tamaño del orificio. Ahora, ¿hay que hacerle biopsia a los bordes o no para descartar una causa maligna de perforación? Sí, yo lo Sí, haría. ¿sí o no? Al estómago sí. El duodeno depende del lugar. Muy bien, ahí me dijo Arthur, depende del lugar. A veces el duodeno es bastante complejo y si uno está en la primera porción duodenal, justo postpilórica, tenemos la desembocadura de la ampolla de váter, probablemente al duodeno no le esté sacando pedacitos más de tejido para ampliarlo. El estómago es un órgano bastante noble, bastante confiable, entonces uno puede ampliar un poquito y sacar. Así que la gástrica sin duda la hacemos, la duodenal a veces sí, o a veces preferimos hacerle después la veda posoperatoria y tomarle biopsia. Y en general las úlceras duodenales no suelen ser malignas, suelen ser benignas, ¿sí? Las gástricas no, pueden ser malignas. Em, y lo más importante, ¿cómo le van a dar de comer a su paciente? Ya que hablamos hace un rato de gastrostomías, yeyunostomías y sondas. Por sonda no Hacia el ayuno. Vos le haces un ayuno, su compañera le deja una sonda, el resto desempaten. Si es una perforación gástrica, se podría intentar una sonda transpilórica y si no, por vía parenteral, una yeyunostomía me parece un procedimiento muy Es invasivo. enteral. Vos irías a parenteral. ¿Acaso compañero? Repito la pregunta. Yo tengo un paciente que se perforó, ¿sí? Lo operé y le suturé, supongamos, una úlcera duodenal de primera porción, ¿sí? Entonces vos ya sabés que las úlceras duodenales son bastante jodidas, complicadas, porque son difíciles de suturar y que peguen y bueno, nada, te hacen renegar un poco más que las gástricas, ¿no? Entonces vos tenés que asegurarte que el paciente coma y no le vas a poder dar de comer por boca. Entonces, ¿cómo podemos alimentar un paciente que tenga una perforación gástrica prepilórica, o duodenal en cualquiera de sus segmentos? Tu Sonda compañera me dice, nasoyeyunal podría ser. Nasoyeyunal podría ser. sonda nasoyeyunal. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar el duodeno, ¿sí? Entonces, no le dejamos la sonda para alimentarlo en el estómago, pues si se deja en el estómago es lo mismo que coma por boca. Entonces, le dejo la sonda nasogástrica para descomprimir y le doy de comer en el yeyuno, o con una sonda nasoyeyunal, o le hago una yeyunostomía si me parece que es un paciente oncológico, por ejemplo. ¿Está? ¿Entendieron eso? Igual bien, chicos, me sorprendieron, porque úlceras perforadas es muy difícil. Bastante claro lo tienen. El que no entendió me pregunta, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, les quería mostrar unas imágenes, pero ahora no puedo, así que la semana que viene se las voy a mostrar porque no sé por qué no descarga. Depende del tipo de reconstrucción gástrica, sí. A ver, la sonda nasoyeyunal no te cuesta nada dejársela. Hay muchas opciones. La reconstrucción puede ser una IDE-RUX, puede ser Billrod 1, Billrod 2. Habitualmente en las perforaciones simples, simplemente con suturar ya está. Y sí o sí asegurarte una vía de alimentación, sobre todo en las úlceras duodenales. Porque la complicación de la úlcera duodenal es la fístula. Si la está fistulizada, si es una fístula de cara anterior, o sea que pierde la rafia, generalmente esa cierra sola. El tema es cuando es una fístula terminal, de un muñón duodenal, ¿sí? Pero bueno, no, nasoduodenal no, nasoyeyunal. Paso el duodeno, ¿sí? Acuérdate que viene estómago, duodeno, yeyuno. Yo tengo que bypasear todo eso para llegar al yeyuno, ¿sí? Y que no me venga el contenido para atrás, ¿está? La semana que viene me acordar y les muestro los distintos tipos de reconstrucciones, ¿sí? Pero bueno, ya estamos en hora. Bueno, hoy les di fuerte bastantes temas. Em, y otra cosa que tienen que repasar es patología hemorroidal, ¿sí? Periorificial, mejor dicho. Alias hemorroides. Fisuras, fístulas, abscesos. ¿Ok? Bueno, los tipos de reconstrucción se preguntan en el examen, vagotomía. No sé, si estoy de mal humor, sí te voy a preguntar los tipos de reconstrucción. La vagotomía, me matan las Pero caras. amor,
Sí, como poder te lo puedo preguntar, el tipo de reconstrucción. Vagotomía prácticamente no se hace más. Pero las reconstrucciones son, a ver, las rafias simples, la I de Rux, Birrot 1, Birrot 2. Más allá de eso, ¿no? Pero bueno, por ahí ese día estoy de buen humor y no les pregunto reconstrucción. Sí, doctora, por Bueno, favor. Come lo que te gusta. Sí, salir la noche anterior a dormir. bailar. Yo con que me dejen dormir mis hijos ya estoy contenta. Lo cuido. Perfecto. Me Bueno, quedo de niñera. vos decís, no te conviene, ¿eh? Creo que vas a preferir rendir de vuelta al guiar que Tengo cuidar a dos mis hijos. perritos, les va a encantar. Bueno, escúchenme, háganme acordar la semana que viene que les muestre un par de fotos de las úlceras que ahora no sé por qué no las pude descargar, y repasen esos temas y arrancamos con lo otro. ¿Está? Gracias, Doc. Bueno, Gracias, nos Luz. vemos, chicos. Gracias, doctora. Chao, Gracias, Gracias. doctora. profe. Hasta Chau, luego. chau.